Salmo 119, vamos a dirigirnos al versículo 101. Hace varios años, más o menos, calculo que tendría unos 12, 13 años aproximadamente, con un grupo de amigos del barrio nos fuimos a trepar un cerro. Tiempos donde había energía, tiempos donde había mejor estado físico. Así que nos fuimos tempranito a trepar un cerro, pero además aprovechamos, en aquella época, no sé si algunos tal vez se acordarán, algunos un poquito más antiguos, ¿no? Había una serie que daba en la televisión, una serie de guerra que se llamaba NAN. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿El que se acuerda? Está bien viejo ya. Porque ya cuando yo la veía, esa serie ya tenía sus 20 años por lo menos. Una serie antigua. Entonces, con los amigos del barrio nos habíamos cada uno hecho unas como metralletas de madera, ¿no? Que en realidad eran disparachapas, ¿no? Tenían su clavito, una liga que ponías y llevabas en tu bolsita de chisito, ya vacía obviamente, tus chapas, ¿no? Entonces, esas eran las municiones. Entonces sacabas tu chapa, la ponías en la liga con tu metralleta de madera y le dabas a algo. Ahora, o sea, recibir un chapazo era cosa seria, ¿no? Un chapazo hoy en día, por ejemplo, que a veces uno se hace eso en la ceja así, ya con el disparachapa te lo hacías natural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habíamos ido al cerro a trepar y a jugar a nada. Chicos, no lo hagan. Advierto, ¿sí? Entonces, bueno, subíamos y éramos dos bandos y íbamos jugando a los disparachapas. A la hora de bajar, ¿no? Habían bastantes ramas de árboles, etc. Había un asentamiento humano que quedaba cerca, ahí, los sauces, donde había un cementerio también, por ahí. Y un amigo mío venía bajando y o sea, nosotros sabíamos, pero bueno, a colación de esto viene lo que les voy a contar. Cerca de ahí había un silo, ¿no? Un silo, no una silo, un silo. Un silo que es como un hoyo grande, ¿no? Donde, pues obviamente, donde hay un asentamiento humano que no tiene agua ni desagüe, es el lugar donde se dejan pues todos los restos, ¿no? En ese silo. Y está tapado con ramas de árbol, pues para que no salga. Entonces veníamos del cerro, de bajada, y este amigo venía corriendo, huyendo de los que veníamos atrás, dándole, ¿no?, a zapatos, ¿no? Pero, tú sabes, bajar de un cerro, corriendo, llega un momento en el que no puedes contener tus pasos, porque la bajada en un momento ya te lleva, ¿cierto? Entonces, él viene corriendo, salta un poco más adelante, cae y con la viada que va, en ese momento visualiza el silo, pero ya no pudo contener sus pasos. Y no voy a contar lo que pasó después. Están comiendo algunos aquí. Aquí no hay. Te has imaginado. Está bien, no te preocupes. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en que es difícil contener tus pasos. Hay momentos en la vida en que algo va a tanta velocidad, algo pasa tan rápido, que se nos dificulta ya detenernos, se nos dificulta frenar, se nos dificulta retroceder,
Se nos dificulta incluso hasta ponernos de pie. Cuando leemos el Salmo 119, vemos al salmista dedicándole cada versículo, cada oración, una alabanza, un respeto, un elogio, un reconocimiento, una reflexión, un pensamiento a la palabra de Dios. El salmista nos habla vez tras vez tras vez el significado y el impacto de la palabra de Dios en su vida. El día de hoy, en estos vamos a ver unos 4 versículos que nos quedaron pendientes de la semana pasada de la letra Mem, en hebreo, no, la letra Mem. Y en estos versículos, una de las cosas que se observa es el progreso, ese paso a paso que hace que la palabra de Dios tenga un significado en nuestra vida, pero también ese progreso que se produce en nosotros, en nuestro interior, en la manera y la forma en que entendemos y nos acercamos a la palabra de Dios. Nuestro caminar con la palabra de Dios, yo estaba meditando en esto, en ocasiones puede ser muy distinto a lo que nosotros le llamamos nuestro caminar con Dios. No es que lo sea, pero lo experimentamos así muchas veces. Para muchos de nosotros que venimos aquí, puede ser muy fácil, muy cercana y rápidamente entendible la idea de caminar con Dios. Alguien te pregunta, ¿te gustaría caminar con Dios? Tú inmediatamente piensas, claro que sí. ¿Y qué puede ser para uno caminar con Dios? Probablemente empiezas a pensar, bueno, la oración, tener presente a Dios en mi vida, de alguna manera recordar las cosas que he escuchado y que puedo saber de Dios. Pero no siempre tenemos el mismo criterio y la misma visión cuando pensamos en la idea de caminar con la palabra de Dios. Para empezar, porque caminar con la palabra de Dios implica en principio leerla. Y somos un país que no lee. Es una realidad. Nuestro país no está necesariamente entre los primeros lugares, ni top 50 siquiera, en cuestión de cuánto leemos. Ahora, si a eso le añadimos que una cosa es leer y otra cosa es entender lo que lees, ¿no? Porque tú puedes leer, ¿no? A los chavos, ¿no? Tengo que pegarte, bruto, ¿no? Puedes leer, pero es una cosa muy distinta entender lo que lees, comprender lo que lees. Entonces, en un país, en una cultura, en una sociedad en la que no solemos leer, en una sociedad en la que nos cuesta comprender muchas veces lo que leemos, y a eso hay que añadirle, en un mundo, porque esto sí es un tema global, en un mundo que cada vez apela más a lo instantáneo, a lo rápido, al bombardeo instantáneo de dopamina, con videos de 10 segundos, ¿no? Cada vez pensamos, si quieres poner un video que no dure más de 15 segundos, porque la gente pasa rápido. En un mundo así, ¿cómo podemos caminar con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos permitir que la palabra de Dios tenga realmente un impacto en nosotros si para eso necesitamos leerla, comprenderla, meditarla? Entonces nos enfrentamos a un desafío bastante grande. Pero, por otro lado, es un desafío que vale la pena tomar. ¿Por qué? Porque de ese caminar con Dios, que implica necesariamente caminar con la palabra de Dios, depende nuestra vida eterna. Depende nuestra salvación.
depende nuestra eternidad. Así que, en este caso, lamento decirte que no hay atajos. Lamento decirte que no hay solución instantánea. En este caso, sí requiere de nosotros un esfuerzo. Salmo 119, versículo 101. Bueno estar juntos esta mañana en este salón rectangular. Ahora sé que es rectangular. No. Bueno, a ese sí se nota que es rectangular. Yo me quedé pensando porque la vez pasada una tía mía me dijo: Cecita, te veo medio cuadradito. Ahora ya sé que lo voy a decir: no, tía, estoy rectangular, no cuadradito, porque todavía un lado mío es más largo que el otro. Salmo 119, versículo 101. Voy a leerles la versión. Bueno, vamos a leer Dios habla hoy y luego les comparto otra versión que puede ayudarnos también. Dice el salmista: he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Quiero leerla en otra versión. Dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. En esta primera fase, le vamos a llamar así, vemos una perspectiva de la palabra de Dios ligada con la acción. Muchas veces nosotros, cuando empezamos por primera vez o en las primeras ocasiones de exponernos a la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, no necesariamente desde el principio la obediencia, el seguirla, brota naturalmente de nosotros. Tal vez con algunas cosas sí. Cuando yo empecé a escuchar de la palabra de Dios, hubo algunas escrituras que me fueron más sencillas de, digamos, tomar y vivir. Y hubo algunas otras que fueron más desafiantes y más difíciles. Por ejemplo, para mí, donde veía las escrituras que hablaban de, no sé, no digan malas palabras, ni groserías. Yo lo leí y en ese momento dije: ya no digo más. Y ya. No fue, digamos, como decir: uy, no, me costó un montón, ¿por qué no las puedo decir? A mí no. Dice ahí, no. Pero, por ejemplo, escrituras que decían: si ustedes no perdonan a los que les han hecho mal, su Padre no los perdonará a ustedes. Pues esa sí era más difícil. Esa era más complicada. Porque en ese momento de mi vida había algunas personas con las que yo me sentía muy resentido. Y sentía que me costaba perdonar. Y de hecho, sentía yo que era justo que yo estuviera resentido con estas personas. Había una persona en particular muy cercana a mí que yo no le hablaba. Y yo pensaba: pues es justo que no le hable. Y de hecho esta persona probablemente merece que yo no le hable por ahí unos 3 o 4 años. Por cómo yo me siento con esta persona. Es la realidad. Entonces, cuando veo ese pasaje, decía: no perdonar. Pero soy tan resentido, tengo tantas cosas en mi corazón contra esta persona, tanto odio, que esto sí me va a costar. Cuando nosotros empezamos a exponernos a la palabra de Dios, al inicio se experimenta, como lo dice este versículo, para no pecar, o mejor dicho, como dice aquí, para cumplir tu palabra, para guardar tu palabra
tenemos que contener nuestros pies del mal camino. ¿Y qué significa eso? Es cuando tienes que hacer el esfuerzo. Alguna vez, porque aquí usamos mucho esta, bueno, no sé si todo, yo la uso, pero no sé, o en mi familia se usaba, ¿no? Que, por ejemplo, había una fiesta y no podía ir. Y decía uno, me pican los pies, pollo. ¿Han usado esa frase? Es antigua también, ¿no? O uno decía, me pican los pies por ir a la calle. ¿Qué significaba eso? Que uno tenía ganas de, quería, pero o no podía o sabía que no debía. ¿Cierto? Entonces ahí es más como un me contengo. Tengo que contenerme intencionalmente. Y hay momentos en la vida cuando uno está acercándose a la palabra de Dios que literalmente lo que toca es contenerse. Una persona que trata mal y quieres responder, ¿no? Te insultó, te miró feo y tú quieres devolver el insulto y contienes tu boca. Y a veces aún hasta hace ejercicio, no voy a contar hasta 10. ¿No? Contenemos nuestra boca, tenemos que contener nuestros brazos, tenemos que contener nuestros pies para no pecar o para guardar la palabra de Dios cuando empezamos a entender que la palabra de Dios espera de nosotros. Tenemos que, y podríamos ahí llenar muchas cosas, por ejemplo, tenemos que aprender a contener nuestros impulsos, contenemos nuestras reacciones. Muchas veces en la juventud, contener sus hormonas. Y decimos, como el salmista, he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Es esa fase de la búsqueda de separación del mundo. La búsqueda de esforzarnos para no pecar. En esta perspectiva que nos plantea el salmista, él reconoce, hace evidente que la santidad no es algo automático. Que no es simplemente que tú vienes a la iglesia y ya eres, ¿no?, santo. Entraste al salón y ya eres San Fernando. No es así. No ocurre así. No es algo que se da automáticamente. El salmista nos hace ver que la santidad es a la vez una serie de decisiones negativas. ¿Cómo que negativas me vas a decir? Sí, de decisiones negativas, porque es una serie de decisiones de decirle no al mal, de decirle no al pecado, o como diría el salmista, de contener tus pies. Decisiones de contenerse, ¿para qué? ¿Con qué fin? Dice el salmista, con el fin de guardar tu palabra. Ahora, la vida, o es posible, o es agradable una vida conteniéndose, ¿no? O sea, tal vez en un inicio, bueno, ya me contengo, pero cada día, por años, es muy complicado. No es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros, pero es un inicio. El salmista dice entonces, como leímos, he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Pero luego añade en el versículo 102, no me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. En otra versión, no me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces, en el versículo anterior veíamos que existe una responsabilidad nuestra, una responsabilidad humana que es inherente
en el sentido de que Dios da la ley, que Dios nos entrega su palabra, que Dios te muestra su palabra, pero es el creyente o la persona que quiere seguir a Dios quien debe contener sus pies. Es lo que vemos en ese versículo. Dios te da su palabra, pero nos corresponde también a nosotros, dice, contener nuestros pies. Porque la obediencia empieza, ojo, en esa restricción de los impulsos naturales que tenemos hacia el pecado, hacia el mal. Y es algo que hay que reconocer. Como seres humanos, tú y yo tenemos una naturaleza pecadora. Es decir, en nosotros existe una inclinación hacia lo malo. Y nadie se salva de eso. Si tú me estás escuchando y estás pensando, no, yo, la verdad, todos mis deseos siempre son buenos. Yo no tengo ningún tipo de inclinación hacia nada malo. Eso no existe. Todos tenemos inclinación hacia el mal. Algunos distintos que otros, en diferentes áreas que otros. Algunos, su tendencia será a ser más enojones y reaccionar de manera iracunda muchas veces. Para otros, su tendencia será la lujuria. Para otros, su tendencia será el resentimiento y el enojo. Para otros, el orgullo grande. En otros, la arrogancia y creerse la gran cosa. Cada uno tiene para otros será la envidia. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que se muestra de distintas formas. En ese camino, entonces, cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, como esta santidad no ocurre inmediatamente, entonces, en el inicio, mucho de ese proceso es contener nuestros pies para guardar la palabra de Dios. Pero, como todo proceso de maduración, el salmista nos dice luego inmediatamente, y como bien nos decía Fernando en la comunión, que Dios además es también nuestro maestro. Que no estamos destinados, de hecho no es la voluntad de Dios, que vivamos una vida solo de contención. Cada día conteniéndome. ¿Qué me voy a tener que contener hoy? Vamos. No. Sino que además, a través de la instrucción, y esta es la perspectiva, vamos a decirle, educativa, instructiva, pero a través de la instrucción, el enfoque puede cambiar. Mientras que en el anterior versículo, el salmista se esfuerza, el salmista entiende que necesita contenerse, en el versículo 102 revela cuál es la clave del éxito para contenerse, cuál es la clave de que eso pueda ocurrir. ¿Y cuál es esta? Que Dios es el instructor, que Dios te enseña, que si tú continúas diligentemente, fervientemente, insistentemente en el estudio de la palabra, en buscar vivirla y ponerla en práctica, leerla y entenderla, entonces esa instrucción de Dios tiene un impacto en tu vida. Por eso el salmista dice, no me he apartado de tus decretos. ¿Por qué? Porque eres tú el que me enseña. Tal vez si la vida fuera solamente contenerse, duraríamos algo dependiendo cuán grande sea nuestra fuerza de voluntad. Duraríamos algo, pero difícilmente toda la vida. Por eso es que en ese camino, con la enseñanza que viene de Dios, encontramos un entendimiento más sólido, más claro, más profundo, para poder mantenernos perseverando en vivir y hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, primero hay contención, ¿no? Separación del mundo, pero luego
aprendemos, somos instruidos y eso nos ayuda. Cuando Dios enseña a nuestro corazón, entonces nuestra mente tiende a poder obedecer y vivir de una manera más sencilla. Si algo llega al corazón, es más sencillo ponerlo en práctica. Donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Versículo 103. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez al inicio, ese versículo, esa enseñanza, esa palabra de Dios que escuché y que era a veces un desafío obedecer, que básicamente lo que yo necesitaba era contenerme constantemente, y contenerse no siempre es agradable. Contenerse cuesta. ¿No? Desde hace unos días, hace 2 días, ¿no? He decidido y estoy intentando día tras día dejar el azúcar y el pan. Bueno, hoy día comí en la Santa Cena, lo saboreé. Pero no es fácil contenerse. Voy afuera un ratito, ¿no? Me acerco a la mesita para pedir un cafecito y claro, ahí están las hermanas. ¡Aquí hay arepa! Y empanada. Y yo estaba ahí pensé en la prenda, que contenerme. No, gracias. Pero está rico. Yo no dudo de que esté rico, ese no es mi problema en realidad. De hecho, más bien por eso es que es difícil. Entonces un cafecito nada más, sin azúcar. Me tomé mi café sin azúcar. Ahí estoy. 2 días, por el 2 días. 2 más. Al inicio es así. Pero llega un momento cuando algo empieza a volverse en ti un hábito, cuando puedes internalizarlo. Es más, cuando te das cuenta que vivirlo te hace bien. Cuando te das cuenta, dejar esto en mi vida me hizo bien. Dejar el resentimiento me hizo bien. Contenerme de no pecar me hizo bien. Y entonces, ese algo que antes era contenerte, que necesitaste que Dios te instruya para entender por qué, empieza a ser algo de lo cual te sientes contento de hacer. Claro, que te da satisfacción hacer. Y por eso el salmista dice, versículo 103, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Otra versión. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sabes? La metáfora de la miel es muy potente en esta época. Tal vez hoy en día no la captamos mucho, pero seguramente tú has escuchado alguna vez o has leído alguna vez en las Escrituras cuando se hablaba de una tierra que era buena tierra, un lugar bueno para vivir. Se utilizaba esa frase, una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, ¿no? Esa idea de la leche y la miel. Para ellos implicaban 2 de las cosas que uno disfruta más, que uno goza más. Simbolizaban la abundancia, la plenitud. Hoy en día, bueno, tal vez algunas personas, pero algunos ya no toman leche, ¿no? En mi época sí, ¿no? Era como, toma la leche porque si no, no creces. Yo ni con eso, ¿no? Hoy en día ya no, pues hoy en día ya hay, ¿no? Que la lactosa, yo dame el leche pero sin lactosa. O leche descremada, UHT al 50%, por favor. Bueno, así cambian las cosas, ¿no? Entonces, pero miel no es muy común para nosotros.
¿Quién comió miel hoy? Hoy, miel. Corina. Caio. ¿Ves? Al principio y al final. 2 de todo el salón. No es común para nosotros. Pero para ellos, sí. Para ellos este mensaje era potente. No había algo que traía mayor satisfacción al que probaba algo que la miel. Porque era dulce, porque gustaba, porque satisfacía. Porque además implicaba, como dije hace un momento, plenitud, abundancia, prosperidad incluso, pensando en la visión de ellos. Como les dije, por eso hablaban, ¿no? Tal lugar, y si tú hablabas de un lugar que era próspero y abundante, decías, donde la leche y la miel corren como el agua, ¿no? Yo pensaba así, por ejemplo, para mí, San Juan de Lurigancho era eso, ¿no? Donde la leche y la miel corren como el agua. La sangre también. Pero ¿sabes? Esto indica para el salmista que llegó un momento en su vida en el que vivir la palabra de Dios ya le traía satisfacción. Ya era algo que llenaba su alma y su corazón. Ya no era solamente el contenerse. Ya no era solamente el que, bueno, como Dios lo dice, hay que hacerlo. Sino que representaba para él una satisfacción. Lo llenaba, le llenaba el corazón. Le daba alegría hacerlo. Para el salmista la figura de la miel te satisface, y cuando él dice más dulce que la miel a mi paladar, ¿qué puede haber más dulce que la miel? Difícilmente encuentras algo más dulce que la miel. El salmista utiliza esta metáfora para hacernos ver cuán satisfactorio, cuánta plenitud, cuánta alegría, cuánto gozo, cuánto convencimiento ya le traía a él decir, para mí vivir la palabra de Dios es lo mejor. Pero no llegas ahí rápido. No llegas ahí de un día para otro. Por eso les decía al inicio, viviendo en una sociedad de inmediatez, donde uno quiere todo rápido, porque vivimos en un mundo donde ya queremos todo rápido, ¿no? Es una realidad. No. Cada vez a las nuevas generaciones les cuesta más esperar. El tema es que no solo a las nuevas generaciones, a nosotros que somos de no tan nuevas generaciones, también empieza a costarnos cada vez más esperar. Queremos todo rápido. Hace un tiempo perdí por diferentes causas mi DNI. Dije, bueno, voy a sacar un duplicado de mi DNI. Hice el trámite. En 2 días lo puedo recoger. Wow. Y luego pensé, ¿por qué tanto? ¿Por qué 2 días? Sí, fácil. ¿Por qué no mañana me lo encuentran? Claro, en ese momento no se olvida que hace 5, 10, 15 años, imagínate sacar un duplicado de tu DNI. Un mes. Sí, un mes. Y había que ir. Aquí no tienes que ni ir. De tu celular nomás. Pim, 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 y ya está tu duplicado de DNI. Un poco más te lo llevan a tu casa. Y te dan tu lonche, ¿no? Pero, como nos vamos acostumbrando a esa inmediatez, empezamos a perder esa sensibilidad. Entonces, antes un mes era lo normal. Y cuando te decían, va a estar en una semana, decían, wow, una semana, qué rápido. Pero luego la semana se volvió normal. Entonces te dicen 2 días. Dicen 2 días, ah, qué rápido. Si te dicen una semana, es que tanto, una semana. Cuando eso lo trasladamos a la vida espiritual, es peligroso. Porque pensamos, ok, ya voy a la iglesia, escucho, ya tengo que cambiar. ¿Por qué no me nace leer la Biblia? ¿Por qué no me nace? ¿Por qué yo ya vine a la iglesia y mi matrimonio sigue igual?
Ya vine a la iglesia y todavía sigo luchando con estas cosas. Amigo, ¿y cuánto tiempo llevas? 3 días. Pero Dios trabaja en el corazón. Y cambiar los corazones. Tú puedes cambiar las decisiones, pero no siempre con tanta velocidad como los corazones. Los corazones toman más tiempo. Por eso el salmista, y eso muestra su deseo, y aquí viene al otro lado, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? Que el salmista al inicio se da cuenta, y por eso él dice, primero tengo que contenerme, aunque todavía no me nazca, aunque todavía no me dé plena satisfacción. Si tú crees que desde el día 1 vas a sentir plena satisfacción de obedecer la palabra de Dios, tienes una perspectiva errónea. Porque va a costar. Como me está costando a mí no tomar mi cafecito con azúcar y mi queque que me encanta. Claro que me va a costar. No me es agradable decir no a eso. Tengo que contenerme. Pero eso es una nada ante la importancia de esto que vemos aquí. Sí, tal vez al inicio vas a tener que esforzarte. Sí, tal vez al inicio incluso te vas a encontrar contigo mismo intentando vivir algo de lo cual tú dices, pero no me están haciendo, pero todavía no lo entiendo del todo. Pero aquel que realmente quiere y sabe que no hay nada mejor que estar con Dios, va a estar dispuesto. Sí, tal vez al inicio debo contenerme. Sí, tal vez luego tendré que entender más y dejar que Dios me enseñe más y aprender más. Pero en un punto llega el momento en el que dices, no hay nada más agradable, no hay nada mejor en la vida que vivir la palabra de Dios. Como el salmista diciendo, ni la miel es tan dulce como vivir la palabra de Dios. Es la etapa de la satisfacción. Una transformación, si quieres le puedes llamar una transformación del gusto, ¿no? Un signo, una señal de madurez es cuando la obediencia deja de ser una medicina amarga, un jarabe para la tos que te lo tomas con los ojos cerrados y se convierte en un banquete. Entonces ahí el salmista ya no solo obedece la palabra, la disfruta. Esa es una gran diferencia. Y finalmente, versículo 104, dice el salmista, de tus preceptos he sacado entendimiento y por eso odio toda conducta falsa. Otra versión, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esta parte me parece, en esta progresión tan profunda, ¿no? ¿Cómo empezó el salmista, ¿no? ¿Cómo empezamos en el primer versículo de hoy? Conteniéndose, ¿cierto? Tengo que contenerme para poder guardar tu palabra. Ahora él dice, de tu palabra he adquirido entendimiento, inteligencia. La palabra hebrea aquí es binah. Y es una palabra bien interesante porque no se trata del coeficiente intelectual. No se trata de cuán bueno eres en matemática, en lenguaje, en razonamiento matemático, en álgebra, en geometría, ¿no? Etcétera, etcétera. No. Es binah, esa palabra, inteligencia, entendimiento, se refiere a la capacidad que tiene una persona de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ese es el entendimiento al que se refiere el salmista. Y él dice, de tu palabra he adquirido esa binah, esa capacidad de distinguir, de diferenciar lo verdadero y lo falso. Por eso, la verdadera sabiduría no es teórica, sino vivencial. No es lo que sabes, sino más aún lo que vives.
lo que practicas. Y aquí vemos también una proporcionalidad muy directa a más amor por la verdad. Mientras más amamos la verdad, más odio por la falsedad. Entonces, el aborrecimiento del cual habla aquí el salmista no es un sentimiento, ese sentimiento destructivo, sino es el rechazo que tiene la persona, un rechazo firme contra todo aquello que lo lleve, que lo incite, que lo mueva a ir en contra de la palabra de Dios, a todo lo que engaña, a todo lo que destruye a la persona. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Increíble. Aquel hombre, aquella mujer que empezó ese caminar conteniéndose para no pecar, mordiéndose la lengua para no responder, termina entendiendo, sabiendo discernir y diferenciar. Ya aquello que antes lo atraía al punto que para no tenerlo tenía que contenerse, ahora es algo que la persona aborrece porque sabe que es falso. ¿Cómo llegamos ahí? Amando la palabra, leyéndola, buscando de ella. Si tú nos estás visitando hoy, es a eso a lo que te queremos invitar. A que conozcas la palabra para que realmente haga una diferencia en tu vida. Esta mañana yo no voy a decir, ven, levante la mano el que quiere, venga a Dios y venga para acá y de 2 cachetadas le doy el Espíritu. No. Porque los cambios instantáneos, milagrosos, maravillosos del momento no existen. Porque nadie transforma su corazón de esa forma. La transformación del corazón es un proceso. Pero lo que sí necesitas es decidir empezarlo ya. No me nace. Obvio. A mí tampoco me nacía al inicio. Pero es un proceso que realmente vale la pena. En resumen, entonces, encontramos, lo hemos visto el día de hoy, en estos, solo hemos visto 4 versículos. Hemos visto en estos 4 versículos ese proceso, ese, si quieren le podemos llamar ese ciclo de vida espiritual, que empieza con la separación, apartarse del mal, contener tus pies de ir al mal, que continúa con la instrucción, permitiendo que Dios te enseñe, que te instruya, que Él sea tu maestro, seguido luego por el gozo, encontrando alegría y satisfacción en la verdad, para finalmente llegar al discernimiento, a identificar y rechazar lo malo para abrazar de manera permanente lo bueno. Vemos entonces que la palabra de Dios no solamente cambia nuestra mente, no solamente nos da información a la mente, sino que transforma nuestros pies, la conducta, ¿no? Como veíamos en el primer versículo, transforma tu paladar, ¿cierto? Los deseos y lo que te satisface, y transforma tu entendimiento, tu manera de ver la vida, tu manera de ver el mundo en el que vivimos, para ser un hombre, una mujer transformado por la palabra de Dios. Espero que nos ayude, hermanos. Muchas gracias. Que Dios sea la gloria.